El silencio en la sala del trono era más pesado que la gravedad de una estrella de neutrones. Yo, Elara, heredera de los 7 soles, estaba encadenada frente al usurpador que había masacrado a mi linaje. Los guardias Krell, con sus armaduras biotecnológicas y rostros de pesadilla, se burlaban de mi miedo. Sabían que nadie vendría. El universo nos había abandonado. Pero entonces, un sonido metálico, un eco rítmico que no pertenecía a este mundo, resonó desde el hangar principal. No era el deslizamiento elegante de nuestras naves, ni el zumbido eléctrico de los drones Krell. Era el impacto seco, pesado y brutal de botas de combate sobre metal frío. Mis captores se detuvieron. El aire pareció enfriarse instantáneamente. Una alarma comenzó a aullar, no con el tono de una intrusión común, sino con el código de amenaza clase Epsilon. Los Krell, que se creían dioses, palidecieron. En las pantallas de seguridad, solo se veía una silueta envuelta en una capa raída, avanzando entre el fuego cruzado como si las balas de plasma fueran simples gotas de lluvia. Mi corazón dio un vuelco que casi me deja sin aliento. Esa forma de caminar, esa brutal eficiencia, solo podía ser un ser en toda la existencia. Mis ojos se abrieron tanto que dolían. No podía ser. Él era un mito. Una historia que mi padre me contaba para que no tuviera miedo en la oscuridad. Él era el fantasma de la tierra. Me quedé paralizada, un grito mudo atrapado en mi garganta mientras los recuerdos de hace 15 años golpeaban mi mente como un mazo. Era él. El hombre que me enseñó que incluso en un universo de monstruos, un solo humano puede ser la peor de las pesadillas. Hace 15 ciclos estelares, mi mundo ardía por primera vez. Yo era una niña, escondida bajo los restos de un transporte diplomático. Los invasores olían el miedo, y yo apestaba a él. Recuerdo las garras acercándose, el siseo de sus mandíbulas listas para devorarme. Y entonces, el cielo se rompió. Una cápsula de descenso, negra y sin insignias, impactó directamente sobre el líder de la manada. De los restos, salió un guerrero cubierto de una armadura de placas gastadas. No usaba escudos de energía, usaba metal y furia. En cuestión de segundos, lo que era una masacre se convirtió en una ejecución quirúrgica. Aquel hombre me miró a través de un visor rayado, me extendió una mano enguantada y dijo una palabra en un dialecto que mi traductor apenas procesó: segura. Me entregó un pequeño colgante de metal, un proyectil de plomo antiguo colgado de una cadena, y desapareció antes de que las fuerzas de rescate llegaran. Durante años, pensé que era una alucinación traumática. La galaxia decía que los humanos eran una especie extinta, un error de la evolución que se autodestruyó en su propio planeta. Pero yo conservé ese colgante. Lo apretaba cada noche de mi cautiverio. Y ahora, mientras la puerta reforzada de la sala del trono comenzaba a deformarse bajo una presión física imposible, sentí el peso de ese metal contra mi pecho. Los guardias Krell apuntaron sus rifles pesados hacia la entrada, sus manos temblando de forma imperceptible. El usurpador gritó órdenes, pero su voz sonaba quebrada. Sabía que la muerte no estaba llamando a la puerta, ya había entrado. La explosión no fue de fuego, sino de presión. La puerta de 3 toneladas salió disparada hacia el interior, aplastando a 2 guardias como si fueran insectos. El humo se disipó y ahí estaba él. No había cambiado. O tal vez, se veía más eterno. Su armadura estaba marcada por 1000 batallas, cada rasguño una historia de supervivencia. Llevaba un fusil de asalto de diseño arcaico, una reliquia de pólvora y fuego en un mundo de láseres. Pero lo más aterrador era su presencia. Los humanos, según los registros prohibidos, poseían una voluntad de hierro que distorsionaba la moral de sus enemigos. El primer Krell que se atrevió a disparar no duró ni un segundo. Con una velocidad que desafiaba la biología galáctica, el humano se movió. No era un baile.
Era una demolición. Cada disparo de su arma arcaica arrancaba extremidades y atravesaba escudos de energía de grado militar. Los gritos de los Krell llenaron la sala, pero el humano permanecía en absoluto silencio. No gritaba consignas de guerra, no profería insultos. Era la personificación del juicio final. Yo lo miraba desde mis cadenas, incapaz de mover un solo músculo. El miedo que sentía no era hacia él, sino hacia la magnitud de su violencia. Estaba destruyendo al ejército más temido de la galaxia con la misma facilidad con la que uno aparta la maleza en un jardín. El usurpador, preso del pánico, activó su escudo personal de máxima potencia y sacó su espada de plasma, pero su arrogancia se desvaneció cuando el humano soltó su fusil y sacó un cuchillo de combate de acero sólido. Un trozo de metal contra la tecnología más avanzada del cuadrante. El duelo fue breve y traumático de presenciar. El Krell atacó con la velocidad de un depredador alfa, pero el humano no esquivó el golpe, lo interceptó con el antebrazo blindado, ignorando el dolor del plasma quemando su placa de cerámica. Con un movimiento fluido, hundió su cuchillo de acero en la unión del cuello del alienígena. No hubo honor, solo eficacia. El usurpador cayó de rodillas, gorgoteando su propia sangre azul, mientras el humano recuperaba su fusil con un movimiento mecánico. Los guardias restantes, viendo a su líder derrotado, soltaron sus armas y retrocedieron. El terror psicológico que emanaba de aquel hombre era un arma más poderosa que cualquier bomba. Se acercó a mí, sus botas resonando en el suelo cubierto de escombros. Se detuvo a 1 metro. Podía oler el ozono, la pólvora y el sudor. Era un olor primitivo, un olor a vida luchando contra la muerte. Lentamente, llevó su mano al casco y se lo quitó. Su rostro estaba surcado de cicatrices, sus ojos eran de un azul gélido que parecía haber visto el fin del universo y haber sobrevivido para contarlo. Me miró directamente a los ojos. El tiempo se detuvo. Busqué en sus facciones cualquier rastro de la piedad que recordaba de mi infancia. Lo que encontré fue algo más profundo, una promesa cumplida. Él no estaba aquí por política, ni por gloria, ni por la libertad de mi pueblo. Estaba aquí porque un día, hace mucho tiempo, una niña le dio una razón para seguir siendo humano en un universo de monstruos. Llegas tarde, logré susurrar, con la voz quebrada por meses de tortura y soledad. Mi propia audacia al hablarle hacia el ser más peligroso de la galaxia sorprendió a los pocos guardias que seguían vivos. El humano esbozó una sonrisa mínima, casi invisible, que no llegó a sus ojos. Tuve que tomar un desvío, respondió. Su voz era como el crujido de la piedra sobre la piedra, áspera y cargada de una fatiga milenaria. Los Krell tenían un bloqueo orbital. Ya no lo tienen. Su respuesta fue tan casual que me estremecí. Había destruido un bloqueo planetario él solo. Se acercó y, de un solo tirón, rompió las cadenas de aleación de carbono que me sujetaban. Eran esposas diseñadas para contener a bestias de carga, y él las partió como si fueran de papel. Me tambaleé, mis piernas débiles por el encierro, pero sus manos fuertes me sostuvieron. Eran manos callosas, calientes, reales. ¿Por qué?, le pregunté, mientras él me ayudaba a ponerme en pie. ¿Por qué volver por una princesa de un imperio que ya no existe? Él recogió su casco y me miró con una seriedad que me heló la sangre, porque los humanos no olvidamos las deudas. Y porque este universo necesita recordar por qué nos tenían miedo antes de que intentaran borrarnos del mapa. Se colocó el casco de nuevo, y en ese instante, el hombre desapareció para dejar paso al soldado. La interfaz del casco se iluminó con un resplandor rojo siniestro. Ahora, dijo, cargando un nuevo cargador en su arma con un clic metálico que sonó como una sentencia de muerte, vamos a salir de aquí. Y vamos a quemar todo lo que se interponga en nuestro camino. Caminar por los pasillos del Palacio Real junto a él era como caminar en el ojo de un huracán. El caos estallaba a nuestro alrededor, pero en el centro, junto al humano,
había una calma absoluta. Los refuerzos Krell llegaban por decenas, bloqueando los pasillos con escudos de asalto. El humano no se detenía. Su táctica era una mezcla de brutalidad frontal y una inteligencia táctica que rozaba la precognición. Lanzaba granadas de fragmentación que convertían los pasillos estrechos en túneles de metralla, y antes de que el humo se disipara, ya estaba encima de los supervivientes. Yo corría tras él, intentando no pisar los cuerpos. Me di cuenta de que no usaba solo armas de fuego, usaba el entorno. Derribaba pilares para aplastar escuadrones, hackeaba terminales con un dispositivo de pulso para encerrar a los enemigos en sus propios cuarteles. Era un depredador en su hábitat natural. En un momento, un disparo de plasma rozó su hombro, desprendiendo un trozo de su armadura. Él ni siquiera se inmutó. Giró y disparó 3 veces, cada bala encontrando el visor de un tirador oculto a 100 metros de distancia. Su puntería era inhumana. Empecé a comprender por qué las leyendas decían que la Tierra no fue conquistada, sino que fue sellada porque el resto de la galaxia no podía soportar la guerra de desgaste que los humanos libraban. Este hombre era el último vestigio de esa tenacidad. Cada vez que me miraba de reojo para asegurarse de que seguía allí, veía una chispa de ferocidad que me hacía dar gracias de estar de su lado. Llegamos al hangar, pero no estaba vacío. Un devorador de mundos, una de las máquinas de guerra biomecánicas de los Krell, se interponía entre nosotros y su nave. Era una mole de metal y carne de 10 metros de altura, armada con cañones de disrupción. Me encogí de miedo, sabiendo que ningún arma de mano podía derribar a esa cosa. Pero el humano se detuvo y soltó un suspiro pesado, casi de aburrimiento. «Quédate atrás de esa columna», ordenó. Lo vi sacar un pequeño cilindro de su cinturón. No parecía una bomba. Lo activó y un sonido de alta frecuencia empezó a vibrar en el aire, tanto que mis dientes empezaron a doler. «¿Qué es eso?», grité por encima del ruido. «Un regalo de mis antepasados», respondió sin mirarme. «Se llama rabia de Gaia». El humano corrió directamente hacia la máquina. No a cubrirse, sino hacia ella. El devorador disparó, pero el humano se deslizaba por el suelo, saltaba sobre los escombros y trepaba por las extremidades mecánicas de la bestia con una agilidad de simio. Llegó a la cabeza de la máquina, donde residía el núcleo orgánico, y clavó el cilindro. El efecto fue instantáneo. La máquina empezó a convulsionar, sus sistemas electrónicos entrando en conflicto con su parte biológica. El humano saltó desde 10 metros de altura, aterrizando en una rodada perfecta mientras la máquina de guerra colapsaba detrás de él en una explosión de fluidos y cortocircuitos. Se sacudió el polvo de la capa como si nada hubiera pasado. En ese momento, entendí el secreto. Los humanos no ganaban porque tuvieran mejores armas, ganaban porque no aceptaban la posibilidad de la derrota. Su nave no era una fragata de lujo ni un caza de combate estándar. Era una reliquia parcheada, una mezcla de tecnología robada de 10 razas diferentes y motores humanos de la vieja escuela. Se llamaba la venganza de Magallanes. Al entrar, el aire olía a aceite y café, un olor extrañamente reconfortante. Me indicó que me sentara en el asiento del copiloto mientras él iniciaba la secuencia de despegue con una rapidez frenética. Los Krell han enviado a su flota de interceptores, dijo, mientras sus dedos volaban sobre controles analógicos. Va a ser un viaje movido. ¿A dónde vamos?, pregunté, sintiendo por primera vez el peso del cansancio. No me queda nada. Mi planeta ha caído, mi gente está esclavizada. Él detuvo sus manos por un segundo y me miró. Sus ojos ya no eran fríos, tenían una intensidad ardiente. Vamos a buscar aliados, dijo. En los sectores prohibidos, en las estaciones mineras abandonadas, en las lunas de los mundos muertos. Pero no hay nadie allí, repliqué. Eso es lo que los Krell creen, sonrió de lado, una sonrisa que prometía guerra. Creen que nos extinguieron.
pero la humanidad es como una infección. Solo necesitas que quede una célula para que el cuerpo entero vuelva a arder. No estamos solos, Elara. Solo estábamos esperando a que alguien encendiera la mecha. Y tú, princesa, vas a ser esa mecha. La nave vibró violentamente cuando salimos de la atmósfera. En las pantallas, cientos de luces rojas indicaban a los perseguidores Krell. Los disparos de plasma pasaban tan cerca que el casco de la nave gemía bajo la tensión térmica. El humano pilotaba como un loco, lanzando la nave hacia el cinturón de asteroides del sistema, usando la gravedad de las lunas para ganar impulso. Son demasiados. Grité, viendo cómo nos rodeaban. No saldremos de aquí. Nunca le digas las probabilidades a un humano, gruñó él, activando un interruptor que no tenía etiquetas. Sujétate. De repente, la nave soltó una ráfaga de señuelos térmicos combinados con un pulso electromagnético que cegó los sensores enemigos por unos segundos. Fue suficiente. Realizó una maniobra de giro en U que aplastó mis pulmones contra el asiento y disparó un misil de materia oscura hacia la puerta de salto del sistema. La explosión creó una distorsión en el espacio-tiempo, un túnel inestable que solo un suicida intentaría cruzar. ¿Vas a saltar ahí? Pregunté aterrorizada. ¿Es eso o que nos diseccionen en un laboratorio Krell?, respondió, empujando la palanca de aceleración al máximo. Bienvenida a la resistencia, princesa. La nave se estiró, el universo se convirtió en una línea de luz blanca y el dolor del salto hiperespacial me sumergió en la oscuridad. Lo último que vi fue su mano firme sobre el control, sin temblar ni un milímetro. Me desperté con el sonido suave de un respirador. Ya no estábamos en el espacio Krell. Frente a nosotros, se extendía una nebulosa roja y dorada, y ocultos entre sus nubes de gas, pude ver cientos, no, miles de estructuras. No eran estaciones espaciales convencionales, eran ciudades flotantes hechas de chatarra y voluntad. ¿Qué es este lugar?, pregunté, maravillada. El humano se levantó y me ofreció una taza de un líquido oscuro y amargo. Esto es lo que queda de la libertad, dijo, mirando por el ventanal. Lo llamamos el refugio de los condenados. Aquí es donde los humanos, y todas las razas que se negaron a arrodillarse, hemos estado construyendo nuestra venganza durante el último siglo. Salimos de la nave y fui recibida por una multitud de seres de diferentes especies, todos armados, todos con la misma mirada de determinación. Pero en el centro de todos ellos, había humanos. Hombres y mujeres que, al vernos llegar, golpearon sus pechos con el puño en un saludo militar antiguo. Te salvé cuando eras niña porque sabía que un día liderarías esto, me confesó él, mientras caminábamos hacia el Consejo de Guerra. No eres solo una princesa, Elara. Eres el símbolo de que los Krell pueden perder. Me miré las manos. Ya no temblaban. El colgante de plomo en mi cuello se sentía caliente. El universo creía que la humanidad era una leyenda muerta, pero estaba a punto de descubrir que las leyendas no mueren, solo esperan el momento adecuado para quemar el imperio de sus opresores. El salvador de mi infancia no había vuelto para salvarme a mí, había vuelto para que yo salvara al mundo.